Las diferencias entre miopatía y neuropatía empiezan desde su etimología. Ya la palabra miopatía habla de, o sea, contiene la palabra mio, que es músculo, y patía, que es enfermedad. Ya neuropatía contiene la palabra nervio. Desde ese punto de vista, ya el neurofisiólogo puede orientar un protocolo diagnóstico en base a la estructura funcional, anatómica y estructural que va a evaluar el momento de la electromiografía. Cuando nosotros queremos valorar lo que es la función específica de la fibra muscular, lo que utilizamos normalmente es, y más importante como protocolo, es la electromiografía de aguja. Y cuando queremos evaluar lo que es el nervio, utilizamos como protocolo las velocidades de conducción nerviosa. En las miopatías, la neurofisiología de las miopatías, las respuestas que esperamos encontrar casi siempre es que las velocidades de conducción nerviosa sensitivas sean normales. Igual las velocidades de conducción nerviosa motora, tanto la amplitud como las velocidades, sean normales. Y la actividad florida en el protocolo está en la electromiografía de aguja. Pero como dijimos, 2 más 2 no son 4. Hay pacientes que, dependiendo la patología que tenemos en contexto, tenemos que modificar el protocolo, ir abundando más en el approach y encontrar otros hallazgos a favor de lo que se está sospechando. En esta foto podemos ver que en el reporte neurofisiológico, yo le llamo que es mi mapa. Generalmente yo hago el estudio neurofisiológico después de una exploración clínica minuciosa, un poquito la abordo ya teniendo un conocimiento al detalle por la referencia personalizada que tengo normalmente de los neuropediatras. Ese es un punto que debo comentar. Como yo no soy neurólogo, normalmente aquí hay especialistas que desarrollan sus propias pruebas y ya saben perfectamente el contexto clínico del paciente y van directo a ello. En el caso mío, no todos los pacientes son referidos con una valoración clínica neurológica detallada, con lo cual me pertenece pues hacer una valoración mínima neurológica para poder programar el protocolo neurofisiológico que voy a utilizar. Entonces, después que yo hago la valoración clínica, la historia clínica y la exploración, que realizo la prueba neurofisiológica, me siento con mi informe impreso y empiezo a poner en amarillo todo lo que yo entiendo que según la edad y el contexto clínico está de valoración sospechosa o patológica. En las miopatías, generalmente, aunque tengo velocidades de conducción motora y sensitiva normales y la electromiografía es la clave, es importante tomar en cuenta que en las miopatías que son más avanzadas, más evolucionadas, podemos encontrar amplitudes motoras reducidas en toda, mira, amplitud reducidas, todo esto en amarillo. Entonces, cuando tengo amplitudes motoras bajas y velocidades de conducción nerviosa normales en un paciente con alta sospecha de miopatía, en principio voy a favor del diagnóstico clínico, del diagnóstico neurofisiológico. Recuerden que el estudio neurofisiológico de las miopatías debe incluir al menos una velocidad de conducción nerviosa motora en manos, una velocidad de conducción motora en piernas, una velocidad de conducción de nervio sensitivo en manos y una velocidad de nervio sensitivo en piernas. Tú acuestas al paciente en la camilla y coges un hemicuerpo, haces un proximal y un distal de una electromiografía y con eso en principio puedes hacer un bosquejo breve de en qué contexto estás en este paciente. A partir de ahí, si el paciente se deja y sigue colaborando, entonces podemos seguir profundizando, pinchando más músculos débiles para poder sacar los hallazgos en la electromiografía que queremos encontrar. Este mínimo estándar de calidad, como yo le llamo, es lo que hacemos en la consulta de neurofisiología. Sin embargo, a partir del minimum standard de calidad que hacemos, debemos de enfocar en el contexto clínico del paciente, dedicarle más tiempo en caso de que él colabore buscando otros hallazgos neurofisiológicos de importancia.
como por ejemplo en los pacientes que tienen unas amplitudes motoras reducidas, debemos descartar enfermedades de la placa neuromuscular. Cuando tenemos unas amplitudes bajas motoras, tenemos que descartar en principio afectaciones de la placa presináptica. Okay. Entonces tenemos que hacer estimulación repetitiva o hacer un esfuerzo máximo en el paciente muscular, si puede, ¿verdad? Si no, le damos trenes de estímulos seguidos a 20 hercios para provocar la contracción muscular máxima y luego hacemos una velocidad de conducción motora para ver los resultados. En caso de que las amplitudes motoras estén normales, nunca debemos de dejar de sospechar entonces enfermedades de la placa postsináptica, que sería la miastenia gravis, que generalmente tiene las amplitudes, las velocidades de conducción motora normales. Eso es miopatía, conducción sensitiva normal, conducción motora normal, una electromiografía completamente normal. Si el niño no se deja pinchar, el estudio se va normal, se le pone una nota que debe de ampliar el estudio con electromiografía, el paciente vuelve y se intenta de nuevo. No podemos dejar de hacer electromiografía de aguja en los pacientes con alta sospecha de miopatías neuromusculares. Tenemos que hacerla. Y es preciso o recomendable utilizar agujas bipolares concéntricas para poder recoger la información más precisa posible. Como les comenté, en las miopatías más severas o avanzadas, las amplitudes motoras están reducidas y están preservadas las velocidades de conducción nerviosa y las latencias. En los pacientes pediátricos, esto es el contexto global más conocido, digamos, que más tratamos. Sin embargo, cuando hablamos ya de pacientes adultos o pacientes pediátricos que tienen larga estancia en UCI, vamos a encontrar otros patrones de afectación. Okay, por eso el contexto clínico siempre es importante. Un paciente que es referido de cuidados intensivos, que llega en ambulancia a tu centro, que tiene 2, 3 semanas ingresado y no se ha podido hacer una electromiografía y se está sospechando una enfermedad miopática o neuropática, debemos de saber que va a haber overlapping de enfermedades. O sea, no vamos a encontrar solo una miopatía, sino que es probable que encontremos neuropatías de otro tipo, periféricas, por ejemplo. Y ya las amplitudes motoras estarán reducidas y vamos a ir encontrando entonces velocidades de conducción nerviosa reducidas también con latencias alargadas por la baja excitabilidad de la membrana muscular en los pacientes que están larga estancia en UCI acostados sin movilizarse. Okay. Generalmente es una afectación más distal que proximal, al contrario de las miopatías, que es una afectación más proximal que distal. Por eso ustedes se preguntarán por qué le hacemos velocidad de conducción nerviosa motora a un paciente miopático si son normales. Bueno, precisamente por el overlapping que podemos encontrar en las patologías neurofisiológicas y también porque en las miopatías nosotros normalmente no hacemos protocolo de conducción nerviosa de nervios proximales. Casi siempre hacemos nervios distales, con lo cual salen normales, al menos que tengan overlap con una neuropatía periférica, en donde ya se afecta las distales de conducción nerviosa en las piernas. Por ejemplo, ya un Charcot-Marie-Tooth sí te va a dar una afectación distal con velocidades de conducción nerviosa afectadas y latencias, okay, igual que motoras. Pero ya cuando no tenemos eso, vamos a ir descartando una serie de patologías que es de suma importancia saber para el neurólogo pediatra. Nosotros estamos aquí para darle las herramientas a ustedes que tenemos a la mano nosotros como técnicos, al final somos técnicos porque usamos equipos médicos, para que ustedes con lo que nosotros le podemos brindar, poder hacer un descarte o un diagnóstico más preciso de su paciente. Los pacientes ya con preexistencia de neuropatía, pacientes adultos, diabéticos de larga data, metabolopatías, ya sí tienen también afectación de la velocidad de conducción nerviosa distales. Pacientes comentamos ya que con motoras bajas debemos descartar enfermedades de la placa neuromuscular presináptica y postsináptica. La electromiografía de las miopatías es hermosísima, es aquí donde ya tú ves la luz al final del camino. Después de la larga prueba neurofisiológica, pinchas al paciente y finalmente pues encuentras dónde está el problema, ¿verdad?
Por eso muchos profesionales en mi área prefieren primero pinchar antes de hacer la velocidad de conducción nerviosa. Eso depende mucho de la colaboración del paciente. Normalmente yo hago primero la conducción porque asusto menos al niño. Empiezo con la sensitiva que pica menos, luego sigo con la motora a la mínima intensidad que pueda y voy subiendo a medida que él me colabora y luego al final lo pincho. Porque si lo pincho de primero, se me sale de la consulta. Entonces, la actividad electromiográfica que vamos a encontrar es una actividad insercional aumentada, prolongada, con descargas miotónicas, en caso de que es lo que más vemos realmente en la consulta, descargas miotónicas, y es lo que más le orienta a ustedes sobre en qué contexto clínico estamos tratando. Las descargas repetitivas complejas en las miopatías también se pueden ver cuando son afectaciones crónicas con una insercional disminuida, precisamente porque como son patologías miopáticas crónicas, ustedes saben que la fibra muscular se va atrofiando, se va disminuyendo y ese patrón muscular se va llenando de un patrón fibrótico que cuando yo meto la aguja no pincho músculo, pincho fibrosis. Entonces va a tener una insercional disminuida. Cuando existen ondas positivas y fibrilaciones que pueden haber, principalmente cuando hay overlap o cuando estamos tratando de otras patologías diferentes, por ejemplo, si yo tengo un paciente con conducción nerviosa con una sospecha de miopatía y tengo ondas positivas y fibrilaciones, voy a pensar más en una entidad más neuropática o voy a pensar en afectación inmunológicas o voy a pensar en enfermedades, por ejemplo, como la dermatomiositis, como la polimiositis, como una miositis. Ya hay enfermedades de adultos, que veo muchos adultos para descarte de miopatía. Normalmente los hallazgos neurofisiológicos pueden orientarnos bastante bien sobre qué patología estamos tratando. Los análisis de unidad potencial de unidad motora, que es un protocolo adicional que tenemos en el equipo de neuromonitoreo, y los giros de amplitud, nos ayudan mucho cuando tengo todo normal y tú quieres seguir abundando, pues entonces hacemos análisis de unidad motora y los giros de amplitud. Normalmente cojo 20 unidades motoras y los giros de amplitud 10, para contabilizar y valorar específicamente cómo está esa unidad. El reclutamiento generalmente debe ser precoz y las unidades motoras pequeñas normalmente son pequeñas, y el patrón de reclutamiento es o submaximal porque el paciente no colabora, o sea, el contrae muy mínimo, o es un patrón de reclutamiento reducido. Este es un hallazgo muy hermoso de una descarga miotónica que tuvimos en la consulta recientemente. Esos son los pacientes que me manda Yaneris. Que cuando yo creo que no voy a poder ayudarla, sale esto. Y entonces se abre la luz en el camino. Esta es otra, yo la amplié para que puedan ver la morfología de la descarga. Es bastante pequeña la unidad, un poco polifásica. Se escucha bien, si cierras los ojos también podrías distinguir que es una descarga miotónica. Hago mucho ese ejercicio, cierro los ojos, si abro, escucho. A veces la morfología, verla no es suficiente, tenemos que escucharla. Y insistir mucho en varios músculos del cuerpo. Hay enfermedades neuromusculares que son más frecuentes encontrar afectación distal, en músculos distales, increíblemente, y otros que tú encuentras muy fácilmente en músculos proximales. La exploración neurológica me orienta mucho sobre qué músculo elegir para pinchar. Y luego de encontrar estos hallazgos, siempre me gusta poner en el informe que el músculo que tuvo este evento, cogerlo como
para hacer biopsia neuromuscular. Ya no sé si aquí están haciendo resonancia magnética para biopsiar, como lo hacen en Argentina, pero generalmente cuando pasa esto, si vamos a elegir un músculo, siempre digo elegir tal, que tuvo descargas miotónicas, y probablemente de tomar una buena muestra podrían encontrar unos resultados bastante certeros. Las neuropatías, por el contrario, es al revés. Bueno, tienen de las dos cosas. Las velocidades de conducción nerviosa están reducidas, las sensitivas. Las amplitudes motoras, según la evolución clínica, también las vamos a encontrar reducidas. Y las amplitudes motoras también. Las latencias de la onda F suelen estar alargadas, no siempre. Si está muy evolucionada la encontramos, pero suele aparecer latencias alargadas. Esto es como las opciones más floridas de una neuropatía de larga data bien evolucionada. La dispersión continua del trazado en la velocidad de conducción nerviosa es típica en las neuropatías que son de afectación de la mielina, las desmielinizantes. Y ya cuando vamos a hablar de una afectación en la amplitud per se, sin dispersión continua del trazado, podríamos estar hablando ya más de una neuropatía motora. Hay neuropatías en donde solo está afectada la velocidad de conducción sensitiva y estaríamos hablando de neuropatías sensitivas puras, que hay una gran gama de contexto clínico orientado en ese sentido. Existen también en otras bloqueos de la conducción nerviosa, que son muy típicos en cubital y en peroneal, que son los nervios que están más frecuentemente, digamos, que pasan por muchos caminos de bloqueo desde su salida de la columna. Y podemos buscar, por eso siempre en las neuropatías recomiendo hacer velocidad de conducción motora de nervio cubital. A nosotros nos enseñaron a hacer radial en mano, sensitivo, porque es un nervio que no pasa por ninguna estrechadura y de estar afectado sí que es muy orientativo de una afectación hematológica o ya del paciente, pero en la práctica clínica no se ve. O sea, en la práctica tú haces un radial sensitivo en una neuropatía evolucionada y muchas veces tú lo encuentras normal. Sin embargo, cuando yo hago cubital, motor y sensitivo, lo suelo encontrar afectado. Entonces, busco cubital en miembros superiores buscando bloqueos. Si no lo encuentro, bajo a peroneal, buscando bloqueos, motor, y así sucesivamente. El nervio sural, tomar en cuenta que puede estar afectado, aún no haya una polineuropatía en pacientes mayores de 65 años, y eso puede ser hasta fisiológico. Con lo cual, si no tenemos un sural, recomendaría hacer un peroneal superficial en pierna contralateral, o si le pidieron solo una electromiografía de miembros inferiores, hacer miembros superiores al menos una extremidad. El otro día publiqué un reel muy chulo en donde les decía a todos en mis redes que por favor, para poder diagnosticar una polineuropatía por descripción, debemos hacer mínimo 3 extremidades, porque 2 extremidades es bi y 3 extremidades es ya poli. Entonces no podemos dar una polineuropatía cuando el paciente solo se ha hecho una electromiografía de miembros inferiores. Si el paciente no lo puede pagar, regálele un miembro superior. Regáleselo, hágale una conducción motora cubital en miembro superior, una conducción de un sensitivo que puede ser radial. Si sale patológico y quiere seguir abundando, pues entonces lo abundamos un poco más, pero no demos polineuropatías con solo 2 extremidades. La electromiografía de las polineuropatías, saben que normalmente en las que me llegan a la consulta no es tan florida porque llegan bastante a tiempo, son pacientes diabéticos bien controlados, etcétera. Ya cuando están muy evolucionados, sí que podemos ver mucha denervación activa con ondas positivas y fibrilaciones dispersas en todo lo que pinchamos en miembros superiores y en miembros inferiores. Y como le comenté ahorita, siempre es una afectación más distal que proximal. Si se fijan en mi mapa de informe me dice que ya aquí una miopatía difícil, al menos que sea un paciente muy evolucionado, encamado, cuidado intensivo, con overlap con otras enfermedades, habría que ver cómo está la electromiografía de aguja y veremos si vemos hallazgos de sospecha de miopatía para poder entonces pensar en miopatía. En este caso ya creo que estaría bastante claro la presencia de una
polineuropatía. Esta es la velocidad de conducción sensitiva, donde ven que no hay sural en miembros inferiores. La velocidad de conducción nerviosa es baja, pero al limítrofe, ¿verdad? Limítrofe, porque menor de 40 es lo patológico. Me gustan las sutilezas. Me gusta la frase que utilizó el doctor de Argentina, que dice, el diablo está en los detalles. Me encantó. Realmente es así, señores. Si tenemos un paciente clínicamente florido y el estudio es normal, vamos a seguir buscando. Vamos a seguir viendo en los detalles qué podemos encontrar para poder apoyar a la doctora, al doctor que me refiere, en una dirección clínica que pueda favorecerle con el tratamiento al paciente y poder tener mejores resultados. Ya estos lo han visto ustedes 500,000 veces. Aquí hay varios que hacen electromiografía. Son las típicas ondas positivas. Me disculpan que no le pude traer más videos. Acabo de hacer backup de mi equipo de electromiografía y actualización del software y me quedé sin recurso por un tiempo. Ahí está un poco contrario. Lo tengo en un CD aparte y no me dio tiempo traerlo. Entonces, no sé si se puede ver. ¿Se ve? Más o menos, ¿no? Ahí, mira. Bueno. Este es un caso clínico que vimos en 2017. No me acuerdo el nombre, siempre me acuerdo el nombre, Yaneris. Pero es una niña, como ven, que clínicamente alta sospecha de miopatía. Tiene tuvo en los hallazgos neurofisiológicos un potencial motor bajo, pero era algo muy sutil, disperso, no era tan claro, la velocidad de conducción sensitiva eran normales, era una paciente que estaba muy clínica, muy florida, le pinchamos bastante, elegí los músculos más atróficos, no encontraba nada, y al final la niña es muy colaboradora, eso tengo que decirlo, en República Dominicana es distinto afuera del país, aquí los pacientes se entregan al doctor. Y es mucho más fácil hacer estudios pediátricos en República Dominicana. Esto fue lo que encontramos en ella. Ella es una distrofia miotónica. Pero era como que muy rebuscada, ¿no? Tenía que buscar fibras, bajar, subir, como que estaba que quería aparecer pero no salía. Ahí está. Finalmente la encuentras, buscas, es que lo hueles y vas buscando y dices, si ves que te va a aparecer y no te aparece, pincha más. Tengo que sacarla y terminas sacándola y ahí está el resultado. Bueno, ya yo terminé. Yo le comenté a la doctora Yaneris que yo iba a hacer una charla un poco más para que se entendiera lo más básico posible de lo que es la neurofisiología en el contexto de una miopatía versus una neuropatía y expresarle que si no se atreven a hacer estudios pediátricos, atrévanse. En República Dominicana es mucho más fácil, no le tengan miedo. Los pacientes con un buen approach, con amor y cariño, se ceden y se dejan hacer sus estudios. Este es un ejemplo de un paciente que también publiqué en las redes con permiso del familiar. Miren qué bonito, como él se deja hacer el estudio. Señor. Palmar será que tú me estás sacando ahí. Y ahora vamos a ver cómo sale el nervio ahí. A ver qué tú sientes. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Viste qué chulo? Este era un Guillain-Barré. Es un estudio evolutivo de un Guillain-Barré, pero quise enseñarles. Lo que parece retador a veces no lo es. Vamos a atrevernos un poco más. Él quería hacerse su estudio hasta solo. ¿Estás haciendo la prueba tú solito? ¿Eh? A ver, ahí. Ahí mismo. ¡Uy! Mira, bueno, ahí se me escapó la carita, pero no importa. Y ya está. Muchas gracias.
Espero poder haber estado al nivel, porque aquí hay nivel, de verdad. Cualquier pregunta, aquí estoy a su orden. Doctora, buenos días y felicidades. Gracias. Los neurólogos que tenemos un poquito más de edad, antes veíamos los niños, Cabrera, yo, Silie, que no lo veo, los Santoni, Santo Vilori, etcétera, etcétera. Después que llegaron los neuropediatras, pues hemos dejado de ver niños. Ya yo estoy, que cuando yo en la consulta veo un niño, se lo mando a cualquiera de ustedes, a lo que más confianza le tengo o con lo que tengo mejor amistad. Entonces yo quería, usted que vive haciendo electromiograma con velocidad de conducción, en el adulto nosotros seguimos viendo en la parte clínica, a nivel de miembros superiores, lesiones periféricas o lesiones en el túnel carpiano, palmediano, o lesiones del radial con su mano caída. En niños, ¿cuáles son de esos nervios el que más se afecta? Esos que se viven cayendo y golpeándose. Sí, mira, en mi experiencia, por un tema de que los niños son bastante inquietos y se viven cayendo, y generalmente veo mucho radial. Okay. Fractura de húmero, niños, radial, radio y cúbito, siempre enfocar caídas de esguinces de niños o aladas de mano o fracturas de miembro superior, nunca dejar de hacer radial motor, ¿okay? Si no tiene mano caída, a veces son pequeñas neuropraxias que cuando comparamos con el otro lado contralateral, esas pequeñas diferencias pueden orientar bastante bien el diagnóstico. Y me ha pasado que en caídas de niños sobre las manos, tenemos que valorar bien el mediano en antebrazo. Tenemos que ver bien cómo está, obviamente cubitales, menos frecuente, pero mediano en antebrazo y muñeca es importante tomar en cuenta. A la orden. Pero como le digo, mi práctica médica, como ustedes todos saben, es privada completamente. Veía un montón con Tucen en Plaza de la Salud y ahí fue que yo me fogueé, como dicen, y vi un montón de cosas. Ahora me llega todo a la privada y casi siempre son segundas opiniones, pacientes muy puros, muy complejos, ya con patologías mucho más complejas. Pacientes simples de radiales, fracturas, normalmente no los estoy viendo tanto. Tenemos primero otra pregunta, que es la del doctor Hernán, pero si quieren, como él está virtual, yo la leo a lo que usted va haciendo su pregunta. Claro que sí. Doctora Aileen, Hola, excelente. doctor. Usted tiene una práctica privada, pero llena de pacientes públicos. Porque Sí. a mí me consta que cuando uno le dirige un paciente y el paciente no tiene el presupuesto completo, usted efectivamente no es que dice aquí que lo hace, sino es que lo hace y manda el reporte. Así es. Y llama a uno. Claro que sí. En ese sentido, doctora, yo quería hacerle una pregunta y comentario. A veces uno recibe pacientes que tienen trastornos neuromusculares, ya sea por la parte muscular pura o ya sea por la parte neurológica pura. Sí. Entonces, estos pacientes muchas veces utilizan esteroides y a veces el esteroide, pues, en dosis alta, induce miopatías. Entonces, muchas veces nosotros recibimos el paciente y no sabemos en el estadio en el que estaba antes, porque en el momento que consulta con nosotros, pues ya viene con hallazgos por el uso de esteroides, Sound Cushing, entre otras manifestaciones. Entonces, ¿cómo nos orientaría en esos casos el uso de la electromiografía para uno efectivamente ver que la alteración muscular es inducida por esteroides? La pregunta. En ese mismo contexto, a veces nosotros los pediatras, cuando el niño nace, lo primero que pensamos es si lloró o no. Si no llora es porque tiene un ATGAR bajo, y si tiene un ATGAR bajo es porque está una encefalopatía hipoxico-isquémica. Muchas veces el paciente es hipotónico y porque no coopera durante la extracción por cesárea o por el expulsivo de parto, entonces nace hipotónico y es porque tiene hipotonía, no es que tiene una encefalopatía hipoxico-isquémica que lo llevó a eso. Y muchas veces tiene antecedentes de prematuridad con uso de esteroides para maduración de pulmones y demás, y entonces eso agrava de por sí el cuadro clínico que tenemos nosotros. Entonces, en esos dos, y una última, de último, los pacientes que tienen
uso de otras medicinas. Por ejemplo, en el hospital a nosotros nos interconsultan de oncología, que tienen tratamientos con citotóxico y entonces quimioterapéuticos sí, que inducen típico. miopatías y neuropatías. Entonces, en ese contexto de cosas, ¿cómo nos orientaría la evaluación clínico-eléctrica suya? Mira, en cuanto a las miopatías esteroideas, sería el mismo protocolo del abordaje miopático que usamos en lo que hablamos anteriormente, pero el hallazgo en la electromiografía es completamente distinto y muy parecido a los procesos neuropáticos. Cuando pinchamos una miopatía esteroidea, vemos descargas repetitivas complejas, denervaciones agudas, fibrilaciones. Es un paciente que está muy florido electromiográficamente. Sin embargo, en la conducción nerviosa puede tener hallazgos de valoración sugestivas de neuropatía, pero no tan específicas. Yo creo que el contexto clínico y el antecedente del uso crónico de la miopatía, que si no está solapada con otro antecedente de neuropatía tipo diabetes, metabolopatía renal, hepática, etcétera, podríamos estar bastante bien cómodos pinchando si vemos esta descarga y poder encajarla en una alta sospecha de una miopatía esteroidea, con solo hacer pincharla con electromiografía y ver esas descargas típicas de la esteroidea. Qué pena que no tengo fotos de miopatías esteroideas que he visto desde la residencia, y la verdad es que si las hubiera enseñado se dan cuenta que es completamente diferente una miopatía de una patología neuromuscular de una miopatía esteroidea. Sí hay afectaciones en la velocidad de conducción nerviosa, pero la electromiografía es bastante orientativa. En cuanto a los pacientes hipotónicos bebés, el hallazgo de neurofisiología clínica normalmente, si no hay un overlap con una enfermedad neuromuscular, no solemos ver grandes cosas. Además que pacientes de meses de nacido, una velocidad de conducción nerviosa, aunque no la niego nunca, siempre digo que es mejor tener información que no tenerla, aún lo haga gratis. Si sale normal, es más descartable en este momento una patología florida que podría estar orientada a un hallazgo neurofisiológico, no sé si me entiende. Entonces, los síndromes hipotónicos no pueden hacer, la electromiografía no es un estudio de screening, eso tiene que quedar claro. Ok, no es un screening neurofisiológico. La neurofisiología funciona si está orientada y dirigida a la sospecha clínica. Si yo estoy sospechando una miopatía esteroidea, yo voy a ello, porque es que tengo muchos recursos que puedo utilizar con mi equipo, que puedo hacerle estudios al paciente orientado a una patología o a otra. No es lo mismo un Eaton-Lambert que una miastenia, no es lo mismo una neuropatía periférica que una miopatía, no es lo mismo que sea adulto que sea mayor, no es lo mismo que tenga 75 años que tenga 35. No es lo mismo que tenga una cirugía bariátrica que no la tenga. Por ejemplo, estoy viendo muchos pacientes con plexopatía lumbares, con neuropatías periféricas, con lesiones de mononeuropatías periféricas en paciente postquirúrgico de bariátrica. Entonces, todo tiene que ver con el contexto clínico. En la medida que yo, como neurofisiólogo, que solo veo rayita, ustedes puedan ayudarme, yo ayudarlos a ustedes, va a ser mucho más útil el estudio neurofisiológico. Y es muy interesante no tener el sesgo de, tengo un paciente con una hipotonía y tengo una AME tipo 1, por ejemplo. No lo voy a hacer la electromiografía porque es un AME tipo 1. Bueno, tal vez no. ¿Sabes? Vamos a hacerla, vamos a apoyarnos unos con otros o vamos a mandarla a alguien que ve solo rayita para que me diga qué encuentra técnicamente. Entonces creo que esa comunicación constante con ustedes, ese referimiento personalizado, esa guía que nosotros podamos darle de darle recursos para que ustedes hagan el diagnóstico, porque como yo le digo a los pacientes siempre, su médico es quien lo manda aquí. Yo no le puedo decir qué usted tiene. Yo le hago el estudio y yo le mando a su doctor recursos
para que ellos puedan entonces hacer una valoración diagnóstica más correcta y específica, para que ese paciente entonces tenga lo que nosotros tenemos como valor en Neuron, que es buscar resultados en salud. Hacer pruebas buscando resultados. No es hacer pruebas solamente, es buscar hacer una prueba correcta con un approach del protocolo neurofisiológico correcto para que ustedes puedan entonces tener un abordaje terapéutico que tenga buenos resultados, porque no es lo mismo tratar un Eaton Lambert que una miastenia. Y así. Entonces, se ven también en las evoluciones clínicas las recuperaciones neurofisiológicas. Les sugeriría en este tipo de pacientes, si es preciso y así usted entiende según la evolución clínica lo va necesitando, hacer estudios evolutivos cada 3 a 6 meses. A veces lo hago hasta sin compromiso, ustedes lo saben, para ver si ha habido algún cambio después del abordaje terapéutico, porque a veces no sabemos qué estamos tratando y hacemos prueba-error, porque no todo lo podemos saber, somos humanos y nos equivocamos. Entonces, tenemos de las herramientas que tenemos a la mano, que son muchas, pero desde el punto de vista del sector público son pocas. A veces tenemos limitaciones económicas para abordajes terapéuticos, entonces creo que podemos ayudarnos de esa forma. Vamos entonces no sé si abundé mucho. Vamos a tener la última pregunta, doctor, si es cortita, para entonces pasar con la pregunta del doctor Hernán. Bueno, no sé si ¿Sí? será cortita. Ok, perfecto. Bueno, primero decirles que hemos estado en la misma residencia de Sevilla, claro. Yo con 20 o 30 años antes que usted. ¿Es verdad? Yo estuve estudiando isótopos radiactivos para la circulación cerebral, que en ese tiempo Sevilla era el único sitio donde se estudiaba. Claro, yo estudié en el Clínic de Barcelona, pero me pasé 2 años en Sevilla. Bueno, pero la cosa es que yo hace poco, bueno, lo primero que debes saber es que yo soy uno de esos viejetes que hablaba. Entonces, claro, en mi tiempo éramos muy clínicos. Sí. Estas cosas realmente pues no las teníamos y entonces éramos muy clínicos. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es que yo recibo un paciente la semana pasada que me viene con un problema de una discopatía y unas protrusiones discales. Y le hacen en Plaza de la Salud, le hacen una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Y me dan el diagnóstico de una polineuropatía en las 4 extremidades. Yo digo, pero la clínica no se compagina con eso. Entonces, yo me acogí a lo que me decía mi profesor, uno de los más grandes de España, que decía, cuando el laboratorio te dice una cosa, contrario a lo que la clínica dice, se equivocó el laboratorio. Entonces, ¿cómo es posible que con unos trastornos a nivel de velocidad de conducción, tanto como neuropatía como miopatía, y hay unos resultados tan tremendos y sin embargo la clínica no se corresponde con eso? Eso es una pregunta bastante amplia, en verdad, porque sí podemos tener polineuropatía con radiculopatía. El overlap puede existir. Ahora, si tenemos un paciente que no es diabético, que no tiene ninguna alteración reumatológica en la que podamos estar sospechando alguna afectación en la conducción nerviosa, y es en las 4 extremidades, habría que investigar más a fondo al paciente en caso de creer los resultados de la prueba. Hay radiculopatías crónicas, evolucionadas. La radiculopatía, la conducción es normal, ¿ok? Y la electromiografía es patológica, en los niveles que está el disco tocando el nervio, ¿verdad?
Hay veces que pinchamos radiculopatías en miembros inferiores y pinchamos en miembros superiores y denervan. Y la velocidad de conducción es normal. Son polirradiculopatías. Ya, si yo tengo una denervación en miembros inferiores acorde a lo que usted está sospechando en la imagen, pero encuentro arriba también denervación, tengo que ponerle que es una polirradiculopatía y que en principio habría que hacer estudio evolutivo en 3 meses, porque cuando tenemos una polirradiculopatía es un paciente que hasta podríamos estar frente a una esclerosis lateral amiotrófica. Uno nunca sabe. ¿Me entiendes? Entonces, ojo con esos hallazgos. Nunca no dejarle de hacer caso. Entiendo que estos equipos son muy difíciles que se equivoquen. Habría que hacer una técnica muy mal hecha para tener una velocidad de conducción afectada en un paciente puramente radicular. A veces el paciente tiene un dolor radicular, pero no tiene radiculopatía también. Que esa es otra cosa. El término radiculopatía es eminentemente neurofisiológico. O sea, si yo pincho una raíz, un tibial anterior y denerva, es una radiculopatía L4, L5 de la pierna que yo la pinche. Pero no necesariamente que tenga la radiculopatía no va a tener otra cosa. Entonces, si yo tengo una radiculopatía crónica evolucionada L4, L5, yo puedo encontrar afectación con ondas positivas y fibrilaciones, pero también velocidad de conducción afectas, pero muy focales de la zona. Ok, y sería una crónica reagudizada si está denervada. Entonces, bueno, en principio, siempre investigar que hayan otras patologías asociadas a la sospecha diagnóstica que se tiene. Y si tiene una radiculopatía lumbar de alta sospecha y usted quiere que se le explore específicamente eso, ponerlo en el reporte. No mandar estudios generales, sino, por ejemplo, puede poner, solicito electromiografía con velocidad de conducción nerviosa en miembros inferiores, alta sospecha, radiculopatía, L3, L4. Y ya él sabe que tiene que pinchar un L3, L4. Y si le pide de 4 extremidades, si es un paciente con antecedentes de metabolopatías, entonces pedirle unas 4 extremidades, y desde que te llega un paciente con una alta sospecha de radiculopatía y el doctor te pide 4 extremidades, ya el neurofisiólogo tiene que pensar que él quiere ver otras cosas. Entonces tenemos que hacer un abordaje no solo enfocado en una radiculopatía, sino en descartar otras patologías asociadas que podrían estar haciendo solapamiento con lo que le está doliendo en ese momento.